El tren fantasma del Bajío, vagones que cruzan de noche, campesinos atropellados y el registro que nunca apareció. El primer silbido del tren siempre sonaba antes de que el reloj de la iglesia marcara la medianoche. En Santa Teresa del Bajío ya casi nadie miraba la hora. Bastaba con escuchar ese lamento metálico a lo lejos, atravesando los campos de maíz seco y las calles polvorientas, para saber que un nuevo día estaba a punto de empezar o de terminar. Pero esa noche, cuando el eco del silbato rompió el silencio, Julia sintió que no era solo un tren de carga atravesando la oscuridad. Había algo más en ese sonido. Un temblor viejo, un reclamo que venía caminando por las vías desde hacía décadas. Julia se levantó de la cama antes de que su madre pudiera preguntarle a dónde iba. Se puso los tenis gastados, se echó una sudadera encima y tomó la linterna pequeña que siempre colgaba detrás de la puerta. Su cuarto olía a humedad y a ropa recién lavada. La ventana daba justo hacia las vías. Desde niña se había acostumbrado a ver las luces de los vagones pasar como luciérnagas alineadas sobre un hilo de hierro. Pero ahora, a sus 28 años, esa vista ya no era postal, era herida, porque justo ahí, en ese tramo frente a su casa, un tren se había llevado a su padre 3 años atrás, y según la empresa no había registro del incidente. Antes de seguir con la historia, si estás escuchando esto en YouTube, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás acompañando esta noche. Eso ayuda muchísimo a que más personas encuentren estas historias de horror y memoria y a que podamos seguir contándolas con todo detalle. Ahora sí, volvamos con Julia y con el tren fantasma que cruza el Bajío cuando todos intentan dormir. Bajó las escaleras en silencio, cuidando que la madera no rechinara demasiado. Su madre roncaba en el cuarto del fondo. El cansancio de las jornadas dobles en la empacadora la hacía dormir de golpe, sin sueños. Julia cruzó la pequeña sala, donde una televisión vieja proyectaba sombras azules sobre las paredes, y salió a la calle. El aire de la noche era seco y frío. Olor a tierra, a humo de fogón, a perro mojado. A lo lejos, el silbato sonó de nuevo, más fuerte. Julia encendió la linterna y se dirigió hacia las vías, que corrían como una cicatriz de metal justo detrás de las últimas casas del pueblo. Cuando llegó, el tren todavía no aparecía. Pero las vías vibraban, un temblor leve que se sentía mejor con la planta de los pies que con los oídos. Julia se agachó y apoyó la mano sobre el riel. El metal estaba frío, vivo. «Si de veras eres tú, pa», susurró, «ya deja de avisar tan tarde. Necesito que hables más claro». El viento le devolvió un murmullo que no alcanzó a entender. Desde la oscuridad, el punto de luz del tren empezó a crecer, pequeño al principio, luego más definido. Julia dio unos pasos atrás, por instinto. Sabía perfectamente que no debía acercarse demasiado. La crueldad del choque que mató a su padre se había quedado grabada en cada relato. «Lo aventó lejos, Julia, no lo encontrábamos. El maquinista dijo que él se cruzó sin mirar, y luego en el registro salió como si nunca hubiera pasado nada. Tú estás, pero en papel no», les había dicho el abogado del pueblo cuando intentaron demandar. Sin registro, sin acta de accidente, sin testigos anotados, la empresa dice que no fue su tren. Y si no fue su tren, no hubo muerto. Por eso, desde entonces, Julia salía algunas noches a escuchar, a ver si el tren, o lo que fuera que pasaba por ahí a medianoche, le dejaba algún mensaje menos cobarde que los oficios sellados que les habían enviado. La máquina apareció por fin, enorme, negra, con las luces delanteras cortando la neblina baja de los campos. Pero había algo raro. No hacía ruido. No el ruido que conocía. No había rechinar de ruedas, ni traqueteo de vagones, ni crujido de metal.
Solo el silbato, largo, triste, y el viento que levantaba a su paso. Julia frunció el ceño. «No puede ser», murmuró. El tren pasó frente a ella a menos de 20 metros. Los vagones eran oscuros, algunos parecían de carga, otros de pasajeros antiguos. Alcanzó a distinguir ventanas, puertas corredizas, incluso un logo viejo de una empresa que, según sabía, había dejado de operar hacía más de 20 años. Pero lo más inquietante fue que, mientras veía aquella mole deslizarse, las piedras bajo sus pies no se movieron. El vaso de plástico que alguien había dejado olvidado junto a las vías no tembló, ni una hoja se levantó. Era como ver una película proyectada sobre la noche, real y falso al mismo tiempo. Julia tragó saliva. «No estás en la nómina, ¿verdad?», dijo en voz baja, casi con rabia. «Tú tampoco apareces en los registros». Mientras el tren avanzaba, vio algo más. En uno de los vagones, junto a una puerta entreabierta, se dibujó una silueta. Era la figura de un hombre con sombrero de palma y camisa clara, exactamente como su padre solía vestirse para ir al campo. No podía distinguirle la cara, pero reconocería ese modo de pararse en cualquier parte, un poco ladeado, como si siempre estuviera a punto de echar un chiste. «¡Papá!», se le escapó, apenas un hilo de voz. La figura no volteó hacia ella. Miraba al frente, a la oscuridad, como si estuviera vigilando el camino. A su alrededor, en ese mismo vagón, se distinguían otras sombras, hombres con sombreros, mujeres con rebozos, niños sentados en el piso, todos con la misma quietud tensa. No se movían como pasajeros normales, parecían esperar. Julia sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Si de veras eres tú, dime algo», susurró, dando un paso adelante. Un chiflido, una grosería, lo que sea. La figura no habló. Pero en el momento exacto en que el vagón pasó frente a ella, sintió un golpe en el pecho, como un puño invisible. La linterna se le cayó de las manos. La luz se apagó al chocar contra las piedras. Por un segundo todo quedó a oscuras, salvo las luces del tren, y entonces lo oyó. No fue una voz clara como la de alguien en la misma habitación. Fue un murmullo que venía mezclado con el rugido mudo del tren, con el silbido del viento. «No fue un accidente», decía. «No fue un accidente. Búscalos en el libro que falta». Julia se quedó clavada en el lugar, respirando rápido. «¿Qué libro?», alcanzó a preguntar, sin saber si hablaba al aire o a su propia cabeza. El silbato sonó una última vez, más agudo. El tren comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el humo que él mismo producía. Los vagones se fueron borrando uno a uno, hasta que, donde antes había una mole de acero, solo quedó la noche y un par de luciérnagas sobre el campo. Las vías seguían ahí, intactas. Julia miró a ambos lados. No había marcas de nada, ni metal caliente, ni olor a combustible. Si alguien le preguntara, parecería que había estado hablando sola frente a un tramo de rieles muertos. «El libro que falta», repitió para sí. «Claro, porque siempre falta algo, ¿no? Un papel, una firma, un testigo». Recogió la linterna del suelo. La golpeó un par de veces hasta que volvió a encender, y regresó a su casa con el corazón golpeándole las costillas. Su madre seguía dormida, ajena al tren, a la visión y al mensaje. Julia entró a su cuarto y se sentó en la cama, mirando la pared donde colgaba la única foto grande de su padre. Él, apoyado en una pala, sonriente, con el sombrero ladeado. «No fue un accidente», repitió en voz alta. «Tú siempre lo dijiste, que algo no cuadraba, que el tren no debería haber pasado a esa hora, que no estaba en el horario, y que si no estaba en el horario, tampoco iba a estar en ningún papel». Se levantó y abrió la vieja caja de cartón donde guardaban los documentos del caso.
Copias de oficios, respuestas frías de la empresa ferroviaria, notas de periódico, el expediente que el abogado había armado con sus pocos recursos. Los papeles olían a tinta barata y a frustración. Revisó uno por uno, como si fuera la primera vez. Informe de la policía local. Se encontró un cuerpo masculino, aparentemente atropellado por un tren de carga. Según testigos, el hombre habría cruzado las vías bajo los efectos del alcohol. Julia apretó los dientes. Testigos que nunca quisieron dar su nombre, murmuró. Porque eso también se pierde en el registro. Carta de la empresa. Tras revisar nuestros reportes, no encontramos evidencia de un tren circulando por ese tramo en la hora señalada. Por lo tanto, consideramos que no existe relación entre nuestra operación y el lamentable incidente. «Lamentable incidente», repitió Julia con una sonrisa amarga. ¿Cómo les encanta esa frase? Entre los papeles había un listado que siempre le había llamado la atención. Accidentes reportados 1990-2005. En la última página, la numeración saltaba de la entrada 128 a la 131, como si 2 líneas hubieran sido arrancadas. «El libro que falta», susurró, «o las páginas que faltan». Recordó de pronto algo que el abogado, don Rogelio, le había dicho cuando se dieron por vencidos en la demanda. En los viejos tiempos, las estaciones tenían libros de registro, Julia, libros de verdad, de papel grueso, donde se apuntaba todo. Trenes, cargas, retrasos, accidentes. Ahora dicen que todo es digital, que todo está en el sistema, pero ese sistema es tan fácil de borrar como un mensaje de teléfono. Si de verdad quieres encontrar algo, tendríamos que buscar en los libros viejos, en las estaciones abandonadas, en las bodegas donde guardan lo que ya no les sirve. En ese momento había sonado más a consuelo que a consejo. Pero ahora, después de ver el tren que no hacía ruido, de escuchar la voz que decía «búscalos en el libro que falta», esas palabras adquirían otro peso. Julia se acostó sin cambiarse de ropa, con los papeles aún desparramados en el piso. No durmió bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía los vagones pasando en silencio, las sombras mirando fijamente hacia la noche, su padre de pie junto a la puerta de un vagón que nunca existió en ningún informe. Al amanecer, cuando los gallos del pueblo empezaron a competir con las bocinas de los camiones que iban a la empacadora, tomó una decisión. No podía seguir esperando a que el tren fantasma le hiciera el trabajo. Si había un libro, un registro, una prueba escondida en alguna parte del Bajío, tendría que ir a buscarla ella misma. Y eso significaba hacer algo que llevaba años evitando. Volver a la estación vieja de San Miguel, donde su padre había trabajado como ayudante cuando era joven, y donde, según decían los viejos del pueblo, todavía quedaban estantes llenos de libros que nadie había abierto desde que la empresa modernizó todo. Julia se puso de pie, se lavó la cara con agua fría y se miró al espejo. Los ojos enrojecidos, el cabello alborotado, la expresión de alguien que ya había pasado la línea entre el miedo y la terquedad. «No fue un accidente», se repitió. «Y si no fue un accidente, alguien tiene que mostrarlo». En la cocina, su madre servía café en 2 tazas despostilladas. «Dormiste poco», comentó sin voltear. «Te oí caminar en la noche». Julia dudó un segundo. «Soñé con él otra vez», mintió a medias. «Con el tren, con las vías». La madre dejó la cafetera suspirando. «Ya deberíamos dejar eso en paz, hija», dijo. «No ganamos el juicio, no nos dieron un peso, no aceptaron su culpa. ¿De qué sirve seguir abriendo la herida?» Julia tomó la taza entre las manos. «Sirve para que no nos olvidemos de cómo fue», respondió. «Y para que, si un día vuelve a pasar, tengamos algo más que un lamentable incidente escrito en un papel». Hizo una pausa. «Voy a ir a San Miguel».
La madre la miró por fin. ¿A qué?, preguntó. Esa estación está casi caída. Ni trenes paran ahí ya. Justo por eso, dijo Julia. Porque cuando las cosas dejan de servirles, las abandonan. Pero los libros, los viejos, esos no se borran tan fácil como un archivo de computadora. A lo mejor ahí encontramos algo. El registro de esa noche. O la prueba de que sí pasó un tren cuando dicen que no. La madre negó con la cabeza. No quiero que te metas en problemas, dijo. Esa gente no es de jugar. Si escondieron algo, fue por algo. Julia pensó en el tren silencioso, en los campesinos atropellados cuyo nombre nadie recordaba, en su padre de pie en un vagón que no hacía ruido. Ya estamos en problemas desde que dijeron que tu esposo se murió solo, contestó. Lo único que puedo hacer es decidir si me quedo callada o no. La madre bajó la vista. No le gustaba, pero tampoco podía discutir con esa lógica. No vayas sola, pidió al fin. Lleva a alguien contigo, al menos para que no digan que andas viendo fantasmas por tu cuenta. Julia sonrió de lado. Justo estaba pensando en eso, dijo. ¿En quién, de entre los que aún le tienen respeto a los trenes, estaría dispuesto a acompañar a una loca a revolver libros empolvados? Y en su mente apareció un nombre, el mismo que, años atrás, le había contado historias de descarrilamientos, maquinistas borrachos y registros corregidos a última hora. Don Melitón, el exmaquinista jubilado que vivía en una casita al otro lado del pueblo, rodeado de recuerdos, rieles oxidados y un silbato de tren que, según decían, solo sonaba cuando algo grave estaba por pasar. Si alguien sabía dónde buscar el libro que falta, era él. Y mientras el sol empezaba a subir sobre los campos dorados del Bajío, Julia salió de casa con una carpeta bajo el brazo y la sensación de que, quiera o no, ya había subido a bordo del tren fantasma. Ahora solo quedaba ver hasta dónde la llevarían esas vías que nadie quería reconocer en los papeles. Don Melitón vivía al final de una calle sin pavimentar, donde las casas se volvían cada vez más bajas y los postes de luz más escasos. Desde lejos se veía su barda cubierta de enredaderas y, asomando por encima, pedazos de metal oxidado que alguna vez habían sido parte de algo importante, una rueda de tren, un trozo de riel, la placa con el número de una locomotora que ya no existía. Julia caminó hasta allí con la carpeta apretada contra el pecho, sintiendo que cada piedra bajo sus tenis era una pregunta que todavía no sabía cómo formular. Al llegar, vio al viejo sentado en una silla de plástico frente a la puerta, con un sombrero de ala ancha protegiéndole la cara del sol de media mañana. Tenía un termo de café en la mano y a su lado un perro mestizo dormía hecho bola, moviendo la cola de vez en cuando, como si soñara que corría junto a un tren. «Buenos días, don Melitón», saludó Julia, deteniéndose junto a la reja. El viejo levantó la mirada. Sus ojos, claros para un hombre del Bajío, se achicaron un poco al reconocerla. «Si vienes a vender rifas, ya te digo que solo me ganan los moscos», rezongó, aunque una sonrisa se le escapó por la comisura de los labios. «¿Qué se te ofrece, muchacha de las vías?» Julia respiró hondo. «Necesito hacerle unas preguntas sobre trenes», dijo, «y sobre libros viejos. Es importante». Melitón soltó un suspiro largo, como quien ya sabe que la conversación no va a ser sencilla. Cuando alguien empieza con «es importante», nunca trae buenas noticias, murmuró. «Pásale, pues, el café no está tan malo si le echas azúcar». Abrió la reja y la invitó a sentarse en otra silla de plástico frente a él. Desde allí, Julia podía ver mejor el patio, lleno de cacharros de hierro, pedazos de madera, una pequeña campana colgada de un gancho y, en un rincón, un armario metálico con candado. «Entonces», dijo Melitón, dando un trago al café, «¿quieres que te cuente otra vez cómo se descarriló el tren del 94?
¿O vienes por la historia del maquinista que vio a la Llorona sobre las vías? No es eso, negó Julia. Es lo de mi papá. El viejo se enderezó un poco. El perro abrió un ojo. Ah, dijo más serio. El caso del tren que no pasó. Ese sí que dejó ruido. Julia abrió la carpeta y sacó el listado de accidentes, señalando la página donde los números saltaban. Anoche, empezó dudando, anoche volví a ver el tren, pero no como siempre, no hizo ruido, no movió nada, era como si solo la parte fantasma hubiera pasado. Y lo vi a él, allí, en un vagón. No me habló con palabras claras, pero escuché algo, que no fue un accidente, y que los buscara en el libro que falta. Melitón la observó sin burlarse, pero tampoco con cara de que aquello le pareciera normal. Mira, Julia, dijo, yo pasé 40 años arriba de locomotoras. Vi cosas que no se explican con manuales, luces donde no hay casas, silbidos donde no hay vías, sombras que cruzan y no son gente. No voy a decirte que estás loca, pero tampoco voy a decirte que ya entiendo todo nomás porque me digas tren fantasma. No quiero que las vías me den la razón, respondió ella. Quiero que los papeles dejen de mentir. Usted me dijo una vez que antes se apuntaba todo en libros, que en las estaciones viejas todavía hay registros que nadie ha tocado. Melitón asintió despacio. Así era, confirmó. Cada estación tenía su libro gordo. Ahí se apuntaba la hora de entrada y salida de los trenes, toneladas cargadas, retrasos, descarrilamientos, atropellados. Luego vinieron con que todo será digital, y esos libros se quedaron empolvados. A algunos les prendieron fuego para que no estorbaran. Otros los encerraron en bodegas. Julia se inclinó hacia adelante. ¿Y en San Miguel?, preguntó. ¿Todavía hay libros? El viejo miró hacia el horizonte, como si estuviera viendo las vías que ya no se usaban. En San Miguel dejaron de parar trenes hace como 15 años, dijo. Pero la estación vieja sigue en pie. Yo ayudé a cerrar las oficinas. Me tocó ver cómo se llevaban las cajas nuevas y dejaban las pesadas. Eso ya no sirve, dijeron. Nunca supe si alguien regresó por ellas. ¿Cree que ahí pueda estar el libro que falta?, insistió Julia. Algo que diga que sí pasó un tren la noche que murió mi papá, aunque luego lo hayan borrado de las computadoras. Melitón se quedó callado un momento, tamborileando los dedos en el termo. Te voy a decir algo que no le digo a cualquiera, dijo al fin. Cuando tú viniste con el abogado, yo revisé mis cosas. Encontré una copia vieja de un aviso interno de la empresa. Decía que por manejo operativo, algunos accidentes se iban a registrar solo en libro físico de estación, no en sistema, que luego se regularizarían. Nunca los vi regularizarse. ¿Y tiene esa copia?, se apresuró Julia. El viejo señaló con la cabeza el armario metálico del patio. Ahí tengo guardadas varias cosas que me sobraron cuando me jubilaron, explicó. Papeles, fotos, un par de libros chicos. Y sí, ese aviso. Si de veras quieres meterte en este rollo, tienes que ver todo, no nomás los fantasmas. Se levantó despacio, con las llaves tintineando en el bolsillo. El perro lo siguió con la mirada, pero no se movió. Melitón abrió el candado y sacó de dentro una carpeta azul, gruesa, amarillenta por el tiempo. Volvió a sentarse y la puso sobre la mesa improvisada entre los dos. Aquí está, dijo, sacando una hoja con membrete viejo. Lee. Julia acercó el papel. En la parte superior se veía el logo antiguo de la empresa ferroviaria, medio borrado. El texto, fechado más de 20 años atrás, decía: por este medio se informa a jefes de estación y personal administrativo que debido a procesos de modernización, algunos eventos considerados menores
retrasos, incidentes sin afectación a operación, accidentes sin reclamación directa, podrán registrarse únicamente en libro físico de estación. Estos registros serán incorporados a sistema en fecha posterior. Cualquier consulta deberá realizarse en el libro de la estación correspondiente. Accidentes sin reclamación directa, repitió Julia. O sea, si nadie tiene abogado o hace suficiente ruido, se queda solo en el libro viejo. Exacto, dijo Melitón. Y si luego alguien decide que ese libro estorba, lo desaparecen, completó ella. Un silencio pesado cayó entre los dos. El viento hizo rechinar un pedazo de metal colgado en la pared. «Quiero ir a San Miguel», dijo Julia, «a la estación. A ver si ese libro sigue ahí. No sé leerlo todo de golpe, pero si encuentro la fecha y la hora de la noche en que murió mi papá, al menos sabré que no fue invento suyo, que hubo un tren y alguien lo quiso esconder. Melitón la estudió como si estuviera midiendo cuánto iba a aguantar. No deberías ir sola, dijo. Esa estación está abandonada, pero no vacía. Se mete gente a dormir ahí, a tomar, a esconder cosas. Y si alguien está guardando un secreto, no le va a gustar que anden husmeando. Por eso vine con usted, respondió Julia. Porque usted conoce el lugar. Y porque, si alguien tiene derecho a ver ese libro, además de mi familia, es quien cuidó esos trenes tantos años. El viejo soltó una risa corta, sin humor. Yo los cuidé, pero también obedecí órdenes, dijo. Vi cosas y me callé. No soy ningún santo, pero estoy viejo, Julia. Lo que me quede de vida no quiero pasarlo pensando que fui parte del truco. Bebió el último trago de café y se levantó con esfuerzo. Está bien, decidió. Mañana en la tarde, cuando baje el sol, vamos. Lleva una lámpara buena, guantes y algo para cubrirte la boca. Y no le digas a medio pueblo. Entre menos sepan, menos avisos llegan antes que nosotros. Al día siguiente, el camino a San Miguel se sintió más largo de lo que realmente era. Julia iba en el asiento del copiloto de la vieja camioneta de Melitón, una carcacha azul que todavía tenía, colgado del retrovisor, un pequeño silbato de tren. Cada bache hacía que el escape sonara como un lamento. La empresa dejó de invertir en todo, comentó el viejo esquivando un bache. En vías, en estaciones, en gente, solo se preocupan por los números. Pero los muertos, esos no caben en la hoja de cálculo. Pasaron campos de sorgo, casas dispersas, postes de luz inclinados. A lo lejos se veía la antigua línea férrea acompañando la carretera, a veces más cerca, a veces perdiéndose en un matorral. El cielo estaba de un azul opaco, con nubes pesadas que prometían una lluvia que tal vez llegara y tal vez no. Al llegar a San Miguel, el panorama era desolador. Lo que antes había sido un pequeño centro vibrante de movimiento, con vendedores, maleteros, niños corriendo detrás de los vagones, ahora era una cáscara vacía. La estación, de fachada color crema descascarada, tenía grafitis en las paredes y ventanas rotas. Un letrero oxidado colgaba torcido, con letras apenas legibles. San Miguel. Bonito, ¿no?, ironizó Melitón. Para que luego digan que el progreso nos alcanzó. Aparcaron la camioneta a la sombra de un árbol y se acercaron a la entrada. La puerta principal estaba asegurada con una cadena, pero Melitón conocía los caminos. Por atrás siempre dejan algún hueco, dijo, guiando a Julia por un pasillo lateral que olía a orines y a moho. Encontraron una ventana baja sin vidrio, solo con las barras cortadas. El viejo empujó el marco e hizo un gesto. «Primero tú», dijo. «Si me atoro, me jalas». Julia, a pesar de la tensión, soltó una risa nerviosa y se deslizó por la abertura, cayendo con cuidado al piso interior. El aire allí era más frío, cargado de polvo antiguo. Melitón entró después, resoplando, pero victorioso.
estaban en lo que parecía ser el antiguo almacén de equipaje. Cajas rotas, estantes vacíos, una carretilla oxidada. El techo dejaba pasar rayos de luz por las grietas, dibujando haces en el polvo. «Los libros no se guardaban aquí», explicó el ex maquinista. «Estaban en la oficina del jefe de estación. Por allá». Salieron al pasillo principal. El eco de sus pasos sonaba demasiado fuerte. Julia encendió la linterna, dirigiendo el haz hacia los letreros sobre las puertas. Sala de espera, taquilla, oficina. La puerta de la oficina estaba cerrada, pero no con llave. Melitón la empujó con cuidado. Las bisagras se quejaron con un chirrido largo. Dentro, todo estaba como alguien lo había dejado a las prisas años atrás. Un escritorio con cajones abiertos, una silla caída, un mapa descolorido de la red ferroviaria del Bajío colgando torcido. Y, contra la pared del fondo, 2 archiveros metálicos altos. «Ahí estaban», dijo Melitón, con un brillo extraño en los ojos. «Si algún libro sobrevivió, tiene que ser ahí». Se acercaron. El primer archivero estaba abierto y casi vacío, unas carpetas rotas, un sello seco, un tampón olvidado. El segundo tenía las puertas cerradas con una pestaña metálica, pero sin candado. Julia sintió que el corazón le latía más rápido. «¿Puedo?», preguntó. «Son más tuyos que míos a estas alturas», respondió el viejo. Ella levantó la pestaña y abrió las puertas. El olor a papel guardado por años la golpeó de inmediato. Las repisas estaban llenas de libros grandes, de pasta dura, algunos con el lomo rajado. En cada uno, una etiqueta manuscrita con años y códigos. 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1995. Julia pasó los dedos por los lomos hasta llegar a lo que buscaba. «Aquí», murmuró. 2018-2020. Sacó el volumen con cuidado. Era pesado, denso. Lo colocó sobre el escritorio, sopló el polvo de la tapa y lo abrió en la primera página. Las columnas de siempre. Fecha, hora, número de tren, observaciones. Melitón se situó a su lado, apoyándose en la mesa. «Busca el año de tu padre», dijo. «Y el mes». Julia fue pasando las páginas, sintiendo que cada hoja era un peldaño en un túnel que tal vez no tuviera salida. Encontró por fin el año y el mes. La mano le tembló un poco al empezar a recorrer las líneas con el dedo. 14 de marzo, 15 de marzo, 16 de marzo. La noche de la muerte de su padre había sido el 17. Buscó 17 de marzo. Tren de carga 4621. Hora de paso 22. 13. Observación. Sin novedad en la operación, frunció el ceño. «No fue a las 10, dijo. «Él murió cerca de la medianoche». «Sigue», murmuró Melitón. Las líneas continuaban. 17 de marzo, tren de pasajeros regional, 18:40. Sin incidentes. 18 de marzo, mantenimiento de vías. De pronto, entre el 17 y el 19, había algo extraño. Un espacio en blanco. Una línea entera raspada con corrector viejo, dejando la fibra del papel áspera. Julia pasó la uña por encima. Sintió el relieve de algo que había estado allí y fue arrancado. «Aquí había algo», susurró. «Lo borraron». Melitón acercó el rostro, entornando los ojos. «Mira el número de folio», indicó. 126, 127, 129. Falta el 128. El frío que Julia sentía ya no venía solo del lugar. «El libro que falta no es otro libro», dijo con la voz casi sin aire. «Es esta línea, este renglón. Lo arrancaron de aquí. Lo desaparecieron del papel igual que del sistema». Por un momento nadie habló. El silencio parecía escuchar con ellos. «Pero el papel guarda memoria», dijo Melitón en voz baja. «Aunque raspen, queda marca. Y tú tienes algo que ellos no. Un tren que no acepta la versión oficial.
Julia cerró los ojos un segundo. Volvió a ver el tren que pasaba sin sonido, las sombras en el vagón, el murmullo de «no fue un accidente». Se supone que esto, tocó la parte raspada, es solo tinta, pero aquí están los nombres de los muertos, no solo el de él. ¿Cuántos más? ¿Cuántos incidentes sin reclamación decidieron que no valía la pena registrar? Melitón posó la mano en su hombro. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con estos?, preguntó. Porque encontrar la marca es solo el comienzo. Convertirla en prueba, en historia, en memoria, ese ya es otro viaje. Julia sabía que tenía razón. El tren fantasma la había guiado hasta el libro, pero de ahí en adelante sería trabajo de carne y hueso. Abogados, periodistas, familias que quizá preferirían no recordar. Aún así, al mirar esa línea raspada, el verdadero registro que nunca apareció, sintió algo distinto al puro desespero que la acompañaba desde hacía años. Sintió rabia, sí, pero también algo más duro, determinación. Voy a copiar esto, a fotografiarlo, a mostrárselo a quien quiera verlo, dijo. Y si nadie quiere, lo voy a gritar igual. Porque si mi papá está arriba de ese tren que pasa sin ruido, por lo menos que sepa que aquí abajo ya no nos tragamos la versión de «fue su culpa». Melitón sonrió, cansado. «Entonces, muchacha», dijo, «prepárate, porque cuando uno empieza a sacar fantasmas del papel, no solo salen los del tren, también los de la empresa, los de la política, los del pueblo que prefiere no meterse». Julia pensó en su padre, en su madre, en los otros campesinos atropellados de los que todos hablaban en voz baja. Pensó en el silbato que escuchaba todas las noches. «Pues ya me subí», respondió, «y no pienso bajarme a mitad del camino». Mientras sacaba el celular para fotografiar la página, una ráfaga de viento atravesó la estación vieja, haciendo golpear una puerta a lo lejos. El sonido resonó como un silbato distante. Melitón alzó la cabeza. «¿Lo oíste?», preguntó. Julia asintió. «Él también», dijo. «Sabe que, por fin, encontramos el lugar donde debió estar su nombre, y por primera vez, desde la noche del accidente, las vías del Bajío ya no le parecieron solo el sitio donde había muerto su padre, sino también el riel, por donde poco a poco empezaba a llegar la verdad». Julia y Melitón salieron de la estación de San Miguel cuando el sol ya empezaba a caer detrás de los cerros, tiñendo de naranja los campos resecos del Bajío. El aire olía a polvo viejo y a hierba machacada bajo sus botas. Julia llevaba el celular apretado en la mano, con las fotos del libro bien guardadas, como si fueran un tesoro o una bomba a punto de explotar. Sentía que cada paso que daba al alejarse de la estación era también un paso hacia algo más grande que la historia de su padre. En la camioneta, de regreso al pueblo, nadie habló durante varios minutos. Solo se escuchaba el motor, el traqueteo de la carrocería y, de vez en cuando, el silbido suave del viento colándose por una ventana mal cerrada. Julia miraba por el cristal cómo las vías corrían paralelas a la carretera, una línea oscura que parecía observarla. «No le enseñes esas fotos a cualquiera», dijo por fin Melitón, sin apartar la vista del camino. «Aunque no se vea la letra original, se nota que ahí había algo. En la gente que no le conviene eso, le basta para ponerse nerviosa. Por eso quiero decidir bien a quién se las enseño primero», respondió Julia. «No quiero que las desaparezcan otra vez antes de que alguien serio las vea». «¿Pensaste en el abogado?», preguntó el viejo. «¿El mismo de antes?». Julia negó con la cabeza. «Don Rogelio ya hizo lo que pudo», dijo. «Y la verdad, también ya está cansado, enfermo. Además, nos dijo clarito que contra una empresa así, sin pruebas sólidas, no había nada que hacer».
Le dio un golpecito al celular. Esto no es una prueba completa, pero es un comienzo. Necesito a alguien que sepa hacer ruido. Melitón arqueó una ceja. ¿Periodistas?, aventuró. Tal vez, admitió Julia. O la cronista del pueblo. O ese chavo que hace videos en internet sobre cosas paranormales y casos sin resolver. No sé. Lo que sí sé es que, si esto se queda solo en mi casa, el tren va a seguir pasando en la noche nomás para recordarme que me faltó valor. Melitón soltó un bufido medio resignado, medio admirado. «Te pareces a tu padre cuando se enojaba de veras», dijo. «Terco como mula, pero con razón». Julia sonrió apenas. El comentario le calentó el pecho. Cuando llegaron a Santa Teresa, el cielo ya estaba entre morado y azul oscuro. Las primeras luces del pueblo se encendían a trompicones, algunas amarillas, otras blancas, otras parpadeantes. La camioneta se detuvo frente a la casa de Julia. «Mañana me cuentas qué decides hacer», dijo Melitón. «Y si necesitas que alguien te acompañe cuando empieces a enseñar eso, nomás silba», señaló el pequeño silbato colgado del retrovisor. «Yo reconozco las llamadas del tren». Julia bajó, le dio las gracias y se quedó viendo cómo la carcacha azul se alejaba, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Al entrar a la casa, encontró a su madre sentada a la mesa, con un rosario entre los dedos y la mirada perdida en un punto fijo de la pared. «Volviste tarde», dijo sin reproche pero con preocupación. «¿Fueron a San Miguel?» Julia dejó la mochila en una silla y se sentó frente a ella. «Fuimos», confirmó. «Y sí encontramos un libro». Los ojos de la madre se humedecieron de inmediato. «¿Y?» preguntó. «¿Sale ahí el nombre de tu papá?» Julia dudó un momento. Sabía que la verdad era más complicada. «No sale su nombre», admitió. «Lo borraron. Borraron toda una línea del registro, pero se nota, falta un folio. Es como si hubieran arrancado una página de su historia. Eso, para mí, dice más que cualquier excusa de la empresa». La madre apretó el rosario con fuerza. «¿Y para la ley?», preguntó con voz temblorosa. «¿Eso sirve de algo?» «No lo sé todavía», respondió Julia honesta. «Pero para nosotros sí sirve. Sirve para saber que no estamos locas, que sí pasó un tren cuando dijeron que no, que sí hubo algo tan grave esa noche que alguien se tomó la molestia de rasparlo del papel». La madre bajó la vista. 2 lágrimas gordas cayeron sobre la mesa. «A veces pienso que, aunque nos dieran un papel bonito con sello diciendo «fue culpa de ellos», no me lo devolverían», susurró. «Pero por lo menos dejaría de sentir que fue un fantasma el que me lo arrebató». Julia extendió la mano y se la puso encima. «Justo por eso no quiero dejarlo así», dijo. «Si el tren fantasma existe, es porque aquí abajo lo hicieron invisible primero. Si lo sacamos a la luz, tal vez deje de necesitar pasar cada noche». Subió a su cuarto con esa idea en la cabeza. Encendió la computadora vieja, conectó el celular y descargó las fotos del libro. Amplió la imagen donde se veía la línea raspada, el salto de los folios, la textura del papel herido. Abajo, en un cuaderno, empezó a anotar lo que sabía. 17 de marzo, tren no registrado en sistema, libro físico con folio 128 desaparecido, testigos sin nombre, empresa niega circulación. Leyó en voz alta esas frases, como si fuera un conjuro. Pensó en los nombres de las personas que podrían interesarse en esa historia. Se le vino a la mente Alma, la maestra de secundaria que ahora hacía crónicas del pueblo y las subía a un blog que casi nadie leía, pero que ella mantenía con terquedad amorosa. También pensó en Martín, el chavo de la cablera local, que a veces grababa notas sobre fiestas patronales y protestas pequeñas. Y luego, inevitable, pensó en las historias que había visto en internet.
videos sobre trenes fantasma en México, vagones que se aparecen en la noche, narrados con música dramática y voces impostadas. Historias que la gente escuchaba con morbo, sin saber que, detrás de cada leyenda, podía haber un registro rasgado como el de su padre. Si ellos cuentan historias de miedo solo para asustar, murmuró Julia, yo puedo contar una para hacer memoria. La idea empezó a tomar forma. No solo quería demandar o exigir justicia formal, también quería que el pueblo supiera, que los nombres de los atropellados, aunque no estuvieran en el libro, empezaran a escribirse en otro lugar, en la boca de la gente, en las redes, en los altares. Bajó de nuevo a la cocina. Mamá, dijo, ¿te molestaría si hablo con Alma, la maestra? Quiero que vea las fotos. La madre la miró con ese miedo práctico de quien ha vivido demasiadas decepciones. Si vas a moverle al pasado, advirtió, asegúrate de que no te quedes sola cuando se enoje el presente. No voy a ir sola, aseguró Julia, ni al papel ni al tren. Al día siguiente, Alma la recibió en su pequeña casa cerca de la iglesia. Había dejado de dar clases por problemas con la dirección, pero seguía escribiendo, ahora con más rabia que antes. Te dije que la historia de tu papá no estaba completa. Fue lo primero que dijo después de abrazarla. A ver esas fotos. Julia le mostró el libro, el folio faltante, la línea raspada. Alma se puso los lentes. Se acercó tanto a la pantalla que casi la tocó con la nariz. Esto no es un descuido, afirmó. Aquí alguien metió mano. Y ojo, aunque no se lea lo que estaba, sí se ve que estaba. Para la empresa quizá no sea una prueba definitiva, pero para contar una historia, esto es oro. ¿Crees que puedas escribir algo?, preguntó Julia. No solo de mi papá, de todos. De los accidentes de los que la gente habla pero que nunca llegan al periódico. Alma se recargó en la silla, cruzando los brazos. Te advierto algo, Julia, dijo. Si escribo esto, no lo voy a hacer suave. Voy a decir nombres, voy a preguntar por qué desaparecen registros. Voy a recordar a la gente que hubo campesinos atropellados que nunca aparecieron en ninguna lista oficial. Eso no le gusta ni a la empresa ni al presidente municipal. No estoy buscando que les guste, respondió Julia. Busco que les incomode. La cronista soltó una risita. Eso me gusta de ti, admitió. Mira, voy a hacer una crónica larga, pero también quiero grabar algo. Un audio, un video sencillo. Tú contando, tu voz. ¿Te animas? Julia sintió un nudo en la garganta. No se había imaginado frente a una cámara, pero la idea de seguir callada le pesaba más. Me animo, dijo al fin. Si sirvió para hablarle a un tren fantasma, puede servir para hablarle a la gente. Pasaron la tarde organizando ideas. Alma le pedía detalles, cómo era su padre, qué le dijeron la noche del accidente, qué sintió al ver el libro raspado. Julia, al principio, hablaba con frases cortas, pero poco a poco se fue soltando. La rabia, el dolor, la sensación de burla se mezclaban con algo nuevo. La posibilidad de que esa historia no quedara enterrada en la caja de cartón de su cuarto. Cuando terminaron, Alma sacó su celular y lo puso en un pequeño trípode improvisado. Vamos a empezar con lo básico, indicó. Dices tu nombre, quién era tu papá, qué le pasó. Luego, yo voy intercalando imágenes del libro, de la estación vieja, de las vías. No tenemos producción de televisión, pero tenemos verdad. Eso pega más que 1000 luces. Julia se acomodó el cabello, se sentó frente a la cámara y respiró hondo. Me llamo Julia Hernández, empezó. Vivo en Santa Teresa del Bajío. Y esta es la historia de cómo un tren que nunca pasó mató a mi papá y a otros campesinos de la región, y de cómo el registro donde debió quedar escrito su nombre desapareció. Su voz tembló un poco en las primeras frases, pero se afirmó al avanzar. Contó del tren silencioso, de la visión de su padre en el vagón, del murmullo que le decía, no fue un accidente,
y búscalos en el libro que falta. No mencionó fantasmas como algo romántico, sino como el eco de una injusticia. Si hay un tren fantasma en el Bajío, dijo, mirando directo al lente, no es porque la gente esté loca. Es porque los vivos decidieron borrar a los muertos de los papeles. Y cuando borras un nombre de la historia, esa persona no descansa, ni arriba ni abajo. Alma detuvo la grabación, con los ojos brillosos. Esto va a dolerle a más de uno, comentó, pero también va a despertar a otros. Eso espero, dijo Julia. Esa noche, de regreso en su casa, Julia subió el video al canal que había abierto con ayuda de Alma. Le pusieron un título largo, casi como una acusación. El tren fantasma del Bajío, campesinos atropellados, un registro borrado y un pueblo que no olvida. No sabían si lo verían 10 personas o 1000, pero ya no dependían de la buena voluntad de ningún directivo. Antes de dormir, Julia salió al patio y miró hacia las vías. El pueblo estaba más silencioso de lo normal. A lo lejos se escuchaban unos gritos borrachos, un perro ladrando, una radio vieja con música de banda. Pero el sonido que ella esperaba aún no llegaba. Casi a la medianoche, el primer silbido cortó la oscuridad. Esa vez sonó más cercano, más claro, como si el tren supiera exactamente dónde estaba parada. Julia se acercó a la barda que daba a las vías, apoyó las manos sobre el cemento frío y se asomó. La línea de hierro brillaba apenas bajo la luna. El punto de luz apareció, creciendo poco a poco. Otra vez, ningún traqueteo, ningún ruido de ruedas, solo el silbato y el viento. El corazón de Julia latía al ritmo del brillo que se acercaba. El tren fantasma cruzó frente a ella, silencioso, imponente. Los vagones, oscuros, seguían cargados de sombras. Pero esta vez, Julia notó algo distinto. En algunas ventanas se distinguían rostros más definidos. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, y, en varios, una especie de cinta blanca atada en el brazo, como si fuera un símbolo. En uno de los vagones, cerca de la puerta, volvió a ver la silueta de su padre. Esta vez, la figura sí volteó un poco la cabeza, lo suficiente para que ella alcanzara a reconocer la curva de la mejilla, la forma de la barba. Julia tragó saliva. «Hoy conté tu historia», le dijo en voz baja, sin saber si él podía escucharla. «No solo la tuya, la de todos los que borraron del libro. No sé hasta dónde va a llegar, pero ya no está guardada en una caja». Por un segundo, el tren pareció ir más despacio. La luz de un vagón parpadeó. Julia sintió de nuevo aquel golpe en el pecho, pero esta vez no fue como un puñetazo de angustia, sino como un empujón suave. Y el murmullo regresó, mezclado con el viento, con el silbido, con el metal que no estaba. «Ya no estás sola». Las palabras no venían completas, pero ella las entendió. Tal vez porque quería entenderlas, tal vez porque el tren, al fin, comenzaba a soltar parte de su carga. «No voy a parar», prometió Julia. «Si quieren que pare, que pongan los nombres donde deben ir, en los libros, en las placas, en los monumentos, o por lo menos en la memoria de la gente». El tren siguió su curso, deslizándose hacia la oscuridad del Bajío. Mientras las luces se alejaban, Julia pensó en lo que venía. Reacciones, amenazas tal vez, silencios incómodos en la tiendita, llamadas sin identificar. Pero también pensó en la posibilidad de que, en algún otro pueblo junto a las vías, alguien viera el video y dijera: «A mi hermano también lo mató un tren que nunca apareció en los registros». Esa posibilidad le dio fuerza. Cuando el último vagón se desvaneció, el silencio volvió a adueñarse de las vías. Julia se quedó allí un rato más, respirando hondo, sintiendo que una parte de ella se quedaba junto al riel y otra empezaba a caminar hacia un lugar nuevo. No sabía aún que, a la mañana siguiente, el video tendría más vistas de las que imaginaba.
ni que, junto con las voces de apoyo, empezarían a llegar mensajes que hablaban de otros accidentes, otros folios faltantes y otro nombre que, una y otra vez, se repetía como una sombra detrás de todo: el del jefe de seguridad de la empresa ferroviaria, un hombre poderoso que no estaba acostumbrado a que lo nombraran en público. Eso, sin que Julia lo supiera todavía, sería el siguiente tramo del viaje del tren fantasma del Bajío. El video amaneció distinto al resto del pueblo. Mientras los gallos cantaban y las señoras barrían las banquetas, el teléfono de Julia vibraba sin parar sobre la mesa de la cocina. Notificaciones, comentarios, mensajes directos. Al principio pensó que era un error, pero cuando abrió la aplicación, vio la cifra que le hizo soltar el cucharón del café. Miles de reproducciones en una sola noche. ¿Y eso qué significa?, preguntó su madre, viendo las luces de la pantalla como si fueran luciérnagas inquietas. Que alguien compartió el video, respondió Julia. O varios alguienes. Empezó a deslizar el dedo sobre los comentarios. Había de todo. Gente que hablaba del tren fantasma. Otros que decían que siempre habían sabido que las empresas arreglaban los números. Usuarios de otros estados que contaban accidentes parecidos. Pero entre tanto ruido, aparecieron mensajes que le helaron y le calentaron la sangre a la vez. Soy de un rancho cerca de Celaya. A mi tío lo atropelló un tren hace 10 años. Nunca nos dieron registro. En la estación vieja de La Piedad también desapareció un libro. Mi abuelo trabajó ahí. Siempre decía que había páginas arrancadas. Mi hermano murió en 2019 en Las Vías. La empresa dijo que él se aventó, pero nunca mostraron el reporte. El folio que mencionas me suena. Julia leía con el estómago apretado. No era solo mi papá, murmuró. Nunca fue solo él. Entre los mensajes uno tenía un tono diferente. Era más frío, más formal. Venía de una cuenta con nombre completo: LIC, Víctor Andrade, Área Jurídica de Ferrobajío. Estimada Julia Hernández, hemos visto el material difundido en redes. La empresa Ferrobajío lamenta profundamente su pérdida y rechaza categóricamente cualquier insinuación de encubrimiento. Le invitamos a una reunión en nuestras oficinas regionales para aclarar cualquier malentendido sobre los registros. Favor de confirmar asistencia. Julia sintió un cosquilleo de miedo subirle por la nuca. Su madre, que había alcanzado a leer por encima de su hombro, se persignó de inmediato. «No vayas», dijo. «Esa gente no invita para aclarar, invita para asustar». Julia respiró hondo. «No voy a ir sola», respondió. «Y no voy a ir sin avisar a nadie. Si quieren hablar, que sepan que no pueden seguir haciéndolo en lo oscurito». Marcó el número de Alma. Minutos después estaban las 3 en la cocina. Julia, su madre y la cronista, con una libreta ya abierta y el lápiz afilado. «Es la primera vez que la empresa menciona tu caso directamente», dijo Alma. «Antes todo eran lamentamos, no encontramos registros, no nos consta. Ahora ya te llaman por tu nombre. Eso significa que les preocupas. Y una empresa preocupada es una empresa torpe». Julia sonrió con nervios. «¿Crees que deba ir?», preguntó. «Creo que sí», contestó Alma. «Pero no como quien va a pedir perdón por hablar. Vas como quien va a escuchar de qué tamaño es el miedo que tienen. Yo iría con alguien más y grabaría todo, aunque sea solo audio». La madre negó con la cabeza, pero sabía que intentar detener a Julia ahora era como ponerle piedras a un tren en plena marcha. «Si vas», cedió, «que Melitón también vaya, y que alguien del pueblo sepa dónde estás, a qué hora entras y a qué hora sales». «Eso se puede arreglar», dijo Alma, ya anotando. «Vamos a contestarles, pero dejando claro que no vas sola y que todo lo que se hable puede hacerse público».
Julia tomó el celular y escribió la respuesta, cuidando cada palabra. Buenos días. Agradezco que por fin reconozcan mi nombre y mi caso. Puedo asistir, pero no iré sola. Me acompañarán una cronista local y un ex trabajador de la empresa. Por seguridad, todo lo conversado será registrado. Indiquen fecha y hora. Envió el mensaje con el corazón golpeándole el pecho. La reunión quedó fijada para 2 días después, en una oficina discreta de la ciudad de León. El edificio de Ferro Bajío era de vidrio y concreto, con aire acondicionado tan frío que borraba cualquier rastro del calor del Bajío. Las paredes del lobby estaban decoradas con fotos en blanco y negro de trenes antiguos, maquinistas sonrientes, estaciones impecables. Ninguna imagen de atropellados, de noches de lluvia, de líneas borradas. Un recepcionista los condujo a una sala de juntas pequeña con una mesa brillante y sillas de piel sintética. Al fondo, un ventanal dejaba ver un pedazo de ciudad. Carros, anuncios, edificios medios. Nada de vías. Entró un hombre de traje gris, 40 y tantos años, cabello engominado y sonrisa ensayada. «Buenos días, señorita Hernández», saludó tendiéndole la mano. «Soy el licenciado Víctor Andrade. Gracias por venir». Julia notó inmediatamente algo en su mirada. Era el tipo de persona acostumbrada a controlar la habitación, a decidir el tono de las conversaciones. A su lado entró un hombre mayor, de bigote fino y lentes, que se presentó con voz baja. «Supervisor regional de operaciones», dijo sin dar apellido. «Mucho gusto». Alma encendió la grabadora de su celular, dejándola a la vista sobre la mesa. Melitón se sentó al lado de Julia, cruzando los brazos con el gesto de quien no piensa moverse fácilmente. «Vamos a ser directos, licenciado», empezó Julia. «Ustedes dicen que no hubo tren la noche que murió mi padre. Yo encontré un libro donde se ve muy claro que alguien borró un folio de esa misma fecha. No vengo a pedir un favor, vengo a preguntar quién y por qué decidió raspar esa línea». Andrade sonrió como quien escucha a una niña testaruda. «Entendemos su dolor», dijo, «y lamentamos la percepción de que se ocultó información. Pero esos libros antiguos no tienen validez oficial. Lo que vale es lo que está en nuestro sistema central. Entonces, ¿por qué se tomaron la molestia de raspar y no de dejar el error ahí?», intervino Alma. «Un renglón tachado habla tanto como uno escrito, y más cuando falta un folio». El supervisor regional se removió en la silla. «En aquella época hubo cambios de administración», dijo. «Ajustes, auditorías. Puede haber sido un simple error de registro, una corrección». Melitón soltó una carcajada seca. «Yo trabajé con esos libros», dijo, «y sé cómo se corrigen errores. Se hace una anotación al margen, se explica. Lo que vi en ese libro no fue corrección, fue borrado. Alguien decidió que ese renglón no debía existir, y usted, como encargado de operaciones, sabe muy bien que los trenes no se desaparecen solitos». Por un segundo, el silencio se hizo pesado. Andrade respiró por la nariz, manteniendo la sonrisa. «Señor Hernández», empezó. «Hernández era mi padre», lo interrumpió Julia, «y murió sin que ustedes aceptaran su existencia en sus registros. Yo soy Julia, y lo mínimo que espero es que me llamen por el nombre correcto». La sonrisa del licenciado se quebró apenas 1 milímetro. «Julia», corrigió, «entiendo que estés molesta, pero también debes entender que manejar una empresa así implica procesos, protocolos. No podemos aceptar públicamente responsabilidad en un caso que, en su momento, la autoridad local catalogó como imprudencia de víctima». «La autoridad local», replicó Alma, «se basó en sus reportes. Si el reporte que decía «hubo tren» desapareció, la versión oficial queda coja, y ahora hay un video que lo está mostrando. No somos nosotros los únicos que lo han visto». Andrade se recargó en la silla.
Precisamente por eso los invitamos, dijo. Creemos que lo más conveniente para todos es bajar el tono de esto. No queremos que se convierta en un espectáculo mediático. Estamos dispuestos a ofrecer una compensación económica y algún tipo de apoyo comunitario en su pueblo. Podemos financiar mejoras en la estación vieja, tal vez un pequeño memorial simbólico. Todo esto, por supuesto, en un marco de acuerdo de confidencialidad. Ustedes dejan de difundir el contenido, nosotros demostramos buena voluntad. La propuesta cayó sobre la mesa como un bloque de hielo. Julia miró a su madre con la memoria, a Melitón con la experiencia, a Alma con la palabra. ¿Un memorial para gente que oficialmente no existió? Preguntó muy despacio. ¿Y a cambio de nuestro silencio? No es silencio, se apresuró Andrade. Es cerrar bien una herida, hacer algo productivo en lugar de alimentar teorías de conspiración. Julia pensó en el tren fantasma, en las sombras en los vagones, en la frase «ya no estás sola». Pensó en los mensajes de otras familias, en los folios faltantes de otros libros. «Licenciado», dijo al fin, «le voy a responder con la misma claridad con la que usted me habló. No voy a aceptar que mi padre sea convertido en un daño colateral compensado. No voy a firmar ningún papel que implique callar lo que encontramos. Y no voy a dejar de contar la historia, aunque intenten maquillarla con placas bonitas». Andrade apretó los labios. «Si deciden seguir este camino», advirtió, «la empresa se reserva el derecho de proceder legalmente por difamación. Y nosotros nos reservamos el derecho de seguir preguntando qué pasó con todos los folios 128 que faltan en otras estaciones», contestó Alma, mirándolo de frente. «Porque no son casos aislados, son un patrón». El supervisor regional, que hasta entonces había permanecido casi mudo, habló en voz muy baja, como si se le escapara algo que no quería decir. «No todos los atropellados eran imprudencias», murmuró. «A veces se sabía que el tren no debía pasar por ahí a esa hora. Se reportaba y luego desaparecía del papel». Andrade lo fulminó con la mirada. «Eso es todo», cortó. «La reunión ha terminado». Julia se levantó despacio. «No para nosotros», dijo. «Apenas va a empezar». Salieron del edificio con el frío del aire acondicionado todavía pegado a la piel. Afuera, el sol de León les devolvió un poco el color al rostro. Melitón, que había guardado silencio desde el ofrecimiento de compensación, escupió al suelo. «Ya los mediste», dijo. «Están más asustados de un video que de todos los muertos que dejaron en las vías». «Entonces hay que seguir grabando», respondió Alma. Los días siguientes fueron una mezcla rara de miedo y fuerza. El video de Julia siguió corriendo, y Alma publicó su crónica en el blog, y en cuanto espacio le dieron. Otros medios pequeños empezaron a retomar el caso. Llegaron más testimonios, más historias de campesinos, migrantes, vendedores ambulantes arrollados por trenes con horarios fantasma. Sí hubo llamadas anónimas, mensajes amenazantes, murmullos en la tienda, que ya le pare la muchacha, se va a meter en problemas. También hubo abrazos en la calle, altares improvisados cerca de las vías con velas y fotos que nunca antes se habían atrevido a mostrar. Una tarde, el párroco del pueblo llamó a Julia. «Estamos preparando una misa especial», dijo. «No solo por tu papá, sino por todos los que murieron en las vías. Queremos leer sus nombres, los que sepamos, en voz alta. Si tienes la lista que estás armando con Alma, tráela». Julia llegó con un cuaderno lleno de nombres escritos a mano, algunos con apellidos completos, otros solo con apodos y fechas aproximadas. La iglesia se llenó más que en Navidad. Madres, hermanos, esposas, amigos, cada nombre pronunciado resonaba contra las bóvedas viejas como un golpe en la puerta del olvido. Por Pedro Ramírez, arrollado en 2009 cerca de la Curva del Diablo.
por el güero Mendoza, que cruzaba para ir a trabajar a la empacadora, por el señor Hernández, campesino de Santa Teresa, cuyo tren nunca apareció en los registros. Julia sintió que las piernas le temblaban cuando escuchó el apellido. No era solo su padre, era toda una fila de ausentes que por fin tenían un lugar donde ser nombrados. Al salir de la misa, el cielo del Bajío se había puesto gris y pesado. Un viento extraño empezó a levantarse, levantando remolinos de polvo y hojas secas. Desde lejos, muy lejos, se oyó un silbido. No era la hora habitual. ¿Lo escuchaste?, preguntó un niño agarrado de la falda de su madre. «Debe ser otro tren», respondió ella. Pero Julia supo que no. No del todo. Había algo distinto en ese llamado. No era un quejido solitario. Sonaba más completo. Esa noche, Julia volvió a las vías. No podía evitarlo. Era como responder a una cita. El pueblo estaba más silencioso que de costumbre, como si todos esperaran algo sin saber qué. Cuando la primera luz apareció a lo lejos, Julia notó de inmediato la diferencia. El tren fantasma avanzaba como siempre, silencioso, etéreo, pero esta vez, a su alrededor, el aire vibraba distinto. A medida que se acercaba, pudo ver mejor los rostros en las ventanas, las cintas blancas en los brazos, los ojos que antes eran sombras y ahora parecían realmente mirar. En el vagón donde solía ver a su padre, la figura estaba de pie, pero no sola. A su lado, como si hubieran decidido hacer fila, había otras siluetas: un muchacho con gorra, una señora con rebozo, un hombre con camisa de cuadros y machete al cinto. Todos miraban hacia afuera, hacia el pueblo. Julia sintió que el pecho se le llenaba de algo que no podía nombrar. Hoy dijeron sus nombres, les habló con la voz quebrada. No todos, pero muchos, y no dentro de un libro que alguien pueda borrar, sino en la boca de la gente, frente al altar, donde mandan los vivos y los muertos, no las empresas. Por un instante, el tren pareció detenerse justo frente a ella. Eso nunca había pasado. Las luces no parpadearon. El silencio seguía siendo espeso, pero había una quietud diferente, como una pausa. La figura de su padre alzó la mano, apenas unos centímetros, lo suficiente para que ella distinguiera el gesto que tantas veces había visto cuando él la llamaba desde el campo. No era un adiós, era un «ya te vi». El murmullo volvió, pero esta vez no eran palabras aisladas. Era una sensación, un mensaje que no necesitaba traducción exacta. Agradecimiento, alivio, orgullo. Julia lloró, sin tratar de contenerse. «No puedo prometerles justicia de tribunal», dijo. «Pero sí puedo prometer que aquí nadie va a volver a decir que no pasó nada. Mientras tengamos voz, ustedes van a seguir existiendo». El tren empezó a moverse de nuevo, deslizándose hacia adelante como si hubiera cumplido una parte del recorrido pendiente. Mientras los vagones pasaban, Julia notó que algunas sombras parecían más ligeras, menos pegadas a las paredes, como si, no más por ser nombradas, se hubieran despegado un poco del hierro. Cuando el último vagón se perdió en la oscuridad, el silbido final sonó distinto, menos lamento, más despedida. El viento se calmó. Las noches siguientes el tren siguió pasando, pero ya no a la misma hora ni con la misma intensidad. A veces se escuchaba solo un eco lejano, como un recuerdo. Otras, nada. La gente del pueblo empezó a contar la historia de Julia y del libro raspado como se cuentan las leyendas viejas, pero con un detalle que las otras no tenían: nombres concretos, fechas, lugares. Ferrobajío, presionada por la atención pública y por otras familias que se sumaron, se vio obligada al menos a reconocer irregularidades históricas en el manejo de registros. Nunca aceptó toda la culpa, nunca dio todos los nombres, pero tuvo que crear,
A regañadientes, un programa de revisión de accidentes pasados. Algunos casos se reabrieron. Se colocaron placas en varias estaciones del Bajío con la frase «En memoria de las víctimas de accidentes ferroviarios no registrados». Julia estuvo en la ceremonia de una de esas placas. No aplaudió mucho, no lloró de gratitud. Sabía que era apenas una parte mínima de lo que se debía. Pero cuando vio escrito «En memoria de los campesinos, trabajadores inmigrantes atropellados en estas vías», sintió que, al menos, el silencio había sido roto. Con el tiempo, el canal de Julia y Alma se convirtió en un espacio donde se contaban otras historias del Bajío, de fábricas que enfermaban a la gente, de ríos envenenados, de desaparecidos sin carpeta. No todas tenían trenes de por medio, pero todas hablaban de lo mismo, de cómo los poderosos intentan borrar a los humildes del papel y de cómo la memoria se resiste. La casa de Julia, junto a las vías, siguió oliendo a ropa lavada y a café de olla. Su madre, poco a poco, dejó de despertarse gritando por las noches. En el cuarto, la foto del padre seguía colgada en la pared, pero ahora acompañada por otras, de la estación vieja, del libro raspado, de las velas encendidas en los altares colectivos. A veces, muy de vez en cuando, Julia todavía salía al patio a medianoche, solo para escuchar. Había noches en que el Bajío estaba completamente en silencio y otras en que, a lo lejos, se oía un silbido breve, casi juguetón. Ella sonreía entonces. «Aunque ya no pases diario», susurraba, «sé que estás ahí. Y tú sabes que, mientras yo viva, nadie va a volver a decir que tu tren nunca existió». En ese acuerdo silencioso entre la hija y el tren fantasma del Bajío, no hubo milagros ni resurrecciones, pero sí algo igual de difícil, la decisión de no olvidar, aun cuando el mundo pareciera estar construido para que los pobres desaparezcan de la historia. Y así, en un pueblo pequeño junto a las vías, donde antes solo se escuchaban lamentos y silbatos solitarios, empezó a escucharse también algo nuevo, el murmullo de muchas voces que por fin se sabían capaces de contar su propia versión de los hechos, aunque en ningún registro oficial les hubieran reservado un renglón.